Bueno, 6 minutos para mediodía. Rápidamente vamos a estar con una chica hermosa también que se lanza a la diputación, en este caso por Central. Quiere ser diputada por Central. Ella se llama Steffi. Ahí la tienen a Steffi. A ver, Steffi, un primer plano de Steffi. A ver, saluda un poco, Steffi, otra vez a tu audiencia, claro. Y ella tiene un montón de propuestas para el cambio. Salud mental, dice ella. Y bueno, acá creo que hay que ajustar el engranaje mental de la gente, porque tenemos que cambiar los chips mentales acá en Paraguay. Y esto de la salud mental creo que va acorde con lo que ella pregona, y cuidarnos para no llegar a tener desviaciones o ciertas historias mentales que perjudiquen nuestra propia vida. ¿Es así? Así es. Hola, Sí. ¿qué tal? Hola. Acércate. Sin tocar el micrófono, Okay. Acércate nomás. ¿Qué tal, Bruno? Y qué tal a toda la audiencia que nos está viendo. Bueno, efectivamente, uno de mis ejes que voy a llevar al Congreso tiene que ver con salud mental, porque justamente la salud mental como pública es hoy una necesidad ya impostergable en nuestro país. La salud pública de manera integral realmente no incluye salud pública. ¿Cómo está la salud mental hoy en Paraguay? Y es nula porque nuestra ley de salud mental es recién del año pasado, 2022, y todavía no se implementó. O sea que no hay salud mental. No hay, si uno quiere recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra. Nadie se enferma de la mente. No, enfermos hay muchos. Lo que no hay es cura. Atención. Lo que no hay es atención, diagnóstico, tratamiento y mucho menos medicamento en las instituciones públicas. Repito, uno puede irse a un psicólogo o a un psiquiatra de manera privada, pero el costo es muy elevado versus una población, como vos decís, está abandonada en ese aspecto. Exactamente. O sea, no hay salud mental. El Estado no hace nada, no aborda ese tema. No aborda salud mental. Qué pena. Bueno, Estefanía Careaga Cacase es ella. Steffi quiere ser diputada por Central. Ella es abogada, tiene un máster en desarrollo internacional, otro máster en administración de empresas, una chica muy formada. Creo que este máster en derecho internacional es de la facultad de la Universidad de Heidelberg. Sí, así es. En Alemania. Sí. Pero vos no hablas alemán. No, o sea, estudié alemán, entiendo. Cuando me preguntaste hace rato entendí la pregunta, pero no respondo. Me resulta bastante complicado. Hablo inglés y hablo francés. Sí. Habla francés también. Bueno, ella fue también delegada desde el primer semestre en la Facultad de Derecho de la UNA hasta el 10º. Fue candidata al representante estudiantil por un movimiento independiente que formó entre varios amigos. También hizo radio en Ñandutí, estuvo por 3 años ella conduciendo un programa denominado Universidad en Debate, así se llamó su programa por 3 años, y después fue formando y adquiriendo capacidades, herramientas para la construcción de políticas públicas, en fin. Y uno de los ejes de su campaña para la Cámara Baja de diputada por Central es justamente esto de la salud mental, también la educación inicial. ¿Por qué la educación inicial? Porque hoy la educación que se da en la franja etaria de 0 a 5 años, que es donde los niños tampoco enseñan nada. No existe una educación inicial pública, o sea, no existen las guarderías públicas. ¿Y qué es lo que enseña entonces este Ministerio de Educación? Y el Ministerio de Educación se ocupa de la escolarización del niño desde los 6 años en adelante. Sin embargo, está científicamente comprobado que entre los 0 y los 5 años se dan la mayor adquisición de herramientas, conocimientos, capacidades y sobre todo las mayores conexiones neurológicas. Entonces, bueno, pero por otro lado, discúlpame que me meta acá, Payo Cubas, que está atrayendo a muchísima gente, él pregona que los niños no tienen que entrar al colegio sino recién a partir de los 7 años, que ellos vivan, jueguen y disfruten de su existencia en la casa, digamos, sin ningún tipo de presión escolar.
sino a partir de los 7. Eso yo escuché acá en el debate que hicimos. Recién él propone, ¿verdad?, si llegara a la presidencia, propondría que el Ministerio de Educación vele por los niños a partir de los 7 años dentro del sistema educativo. Antes no. ¿Vos estás de acuerdo o no? Eso sería ideal en un universo o en un país donde las madres tengan las capacidades de estimular a los niños esas conexiones neurológicas y el desarrollo de esas capacidades. Sin embargo, la realidad de nuestro país hoy estamos hablando por un lado de un alto índice de embarazo de niñas y jóvenes que ni siquiera alcanzan la mayoría de edad. Y estamos hablando de altos embarazos en zonas rurales donde las mujeres carecen de las herramientas necesarias para poder educar a sus hijos en torno a estas habilidades. Y esto es algo que viene desde María Montessori, ¿verdad?, que es la propulsora de todo lo que tenga que ver con la estimulación temprana y que hoy es una realidad en la mayoría de los países desarrollados. ¿Quién fue esa señora? María Montessori es una conocida médica italiana. ¿Vive todavía? ¿Vive? No, ya falleció. Y ella desarrolló el método Montessori que inculca justamente esta serie de estimulaciones que no son necesariamente enseñanzas en el concepto típico que nosotros manejamos acá, sino que son una serie de estimulaciones que hace que el niño pueda adquirir por sí solo las herramientas y las conexiones neurológicas necesarias para hacerlo, no sé, resiliente, creativo y todas esas habilidades blandas que hoy son requeridas en el mundo actual, mucho más que de repente esas habilidades duras. ¿Qué tipo de estimulaciones? A ver, ¿qué tipo de estimulaciones? Bueno, juegos. Sí tiene que ver con juegos y eso, pero ¿por qué insisto, Bruno, en esto? Y para que entienda un poco la audiencia, que nosotros difícilmente podemos hablar de reducir brechas de pobreza y de acceso a la educación y de oportunidades laborales si es que, por ejemplo, financiamos universidades o ponemos un alto índice de inversión en la educación terciaria cuando no garantizamos a los niños en los primeros años de vida, donde ellos realmente adquieren las habilidades que le van a servir para el resto de la vida, no les garantizamos el acceso a esta información y a estos estímulos necesarios, que sí tienen que ver mayormente con los juegos. O sea, es un aprendizaje diseñado en base al juego. Así que sí, Payo Cubas tiene razón si viviéramos en, no sé, Islandia, Finlandia o en Estados Unidos inclusive. Sin embargo, vivimos en Paraguay y no podemos desconocer una realidad que nos habla de esos porcentajes que te estaba mencionando anteriormente. Bueno, pero también hay cuestiones inconexas, porque hay gente que llega a la formación terciaria y no sabe absolutamente nada. O sea, pasa por un riguroso examen y se aplaza, porque tanto la secundaria como la primaria no fueron estos chicos, no fueron bien formateados educativamente. Estamos débil en la parte educacional. Claro, y justamente eso podemos modificar con una correcta estimulación. De acuerdo al método Montessori y otros métodos de estimulación temprana, está demostrado que la alfabetización de los niños se da en los primeros 4 años de vida, inclusive, ¿verdad? Yo en mi caso soy mamá y el ejemplo claro, que, o sea, no es algo que estoy diciendo del libro para afuera, sino que es algo que lo viví realmente con mi hija. Ella no fue escolarizada en los primeros años de vida, le eduqué yo en casa y sin embargo ella a los 4 años y medio ya leía y escribía perfectamente, ¿verdad? El idioma castellano, y ahora ya habla y escribe bastante cosas del inglés también, y recién tiene 6 años. Entonces, imagínate, ella cuando llegue a la escolarización ya va a estar con un montón de herramientas que sus compañeritos todavía no lo van a tener. Entonces necesitamos realmente hacer un esfuerzo como país y priorizar la inversión en educación inicial. Se llama educación inicial la que se da entre los 0 y los 5 años, que es donde se logran estas principales herramientas vitales para lograr, por ejemplo, la alfabetización. No podemos ignorar que en nuestro país hay un 60% de analfabetos, de gente que egresa de la universidad inclusive, y no tiene comprensión lectora. Entonces, eso son cosas que se dan en la primera etapa de vida. Bueno, 30 años hace que estás viviendo en Villa Elisa. Sí. De Ricardo Estigarribia, ¿qué podés decir?
Bueno, nosotros yo vivo en Villa Elisa hace 30 años, me candidaté a concejal en Villa Elisa. Yo soy una... ¿Vos lo ovacionás a Ricardo? No lo ovaciono en lo absoluto. Soy fan del ordenamiento territorial y de la planificación urbana, cosa que no se da en Villa Elisa, como no se da en realidad en ninguna parte del territorio central. Hoy todo el área que rodea a Asunción hace que Asunción colapse, porque todo el mundo trabaja en Asunción, pero se mueve en transporte público por todo el departamento central. Dice que son maravillosos nuestros transportes públicos, ¿cierto? No es cierto. Y es falta de la planificación y todo tiene eléctrico, que ver... dice que es todo eléctrico. Sí, supuestamente Ricardo compró 2 buses eléctricos en Villa Elisa. Hasta ahora ninguno de los villalicenses vimos ese bus eléctrico. Entonces, y yo tengo varias denuncias contra Ricardo por el tema de que mandó instalar, o sea, aprobó instalaciones de estaciones de servicio cada una cuadra en Villa Elisa. Sí. Y hay varios puntos de ordeña de combustible en Villa Elisa. También. ¿Verdad? Entonces, mis denuncias, también el tema del agua potable. ¿Es un capo entonces? Sí. Un capo en marketing. Un capo en marketing, sí. Puntos suspensivos. Bueno, propuestas para el cambio de esta líder también de la Alianza Encuentro Nacional, esta chica joven, Estefanía Careaga Cacase, que tiene una hija que se llama María Eugenia. ¿Cuántos años tiene? 6 añitos tiene. Lista 9, opción 10. Estefi Careaga 2023. También ella propone política del cuidado. ¿Qué quiere decir eso, política? La Política Nacional de Cuidado aborda el tema del rol del cuidador en el hogar, que en el caso de Paraguay en un 99% de los casos la ejerce la mujer. Esa mujer que hoy se queda en el hogar al cuidado de la casa propiamente, de los niños menores, de los adultos mayores y de las personas con discapacidades, es una mujer, o sea, es una persona que carece de protección social en términos de que no tiene IPS, no puede acceder a la salud, mucho menos puede acceder a la jubilación. Sin embargo, en términos económicos y de medición, el rol del cuidado tiene un porcentaje en el PIB nacional inclusive. Entonces tenemos que avanzar, y es algo que se da a nivel regional y que no existe en Paraguay. Tenemos que avanzar en la construcción de una política nacional de cuidado que garantice a esa mujer que se queda al cuidado del hogar una contraprestación económica y además asegurarle el acceso a la salud y a una jubilación digna, porque finalmente está realizando un trabajo que si no lo hiciera ella, habría que pagarle a alguien para que lo haga. Propuesta para el cambio de Estefi Careaga, quiere ser diputada por Central. Salud mental tocó someramente, educación inicial, política del cuidado, inclusión de las personas con discapacidades. Hoy no es una realidad en el Paraguay. Las personas con discapacidades, ya sea físicas, visuales, con síndrome de Down o trastorno del espectro autista, no tienen acceso a educación, por ejemplo, no son incluidas dentro del sistema educativo, salvo que paguen una escuela privada. No tienen, en términos de infraestructura tampoco hay una inclusión, porque no pueden decir, bueno, yo me puedo ir al parque a mirar los árboles, a disfrutar, qué sé yo. Entonces, en términos de infraestructura, de transporte público, mucho menos de educación, y en consecuencia no le estamos garantizando el acceso al empleo tampoco. Eso no puede ser, es impostergable avanzar también en una política nacional de inclusión que le garantice a ellos ser incluidos en la sociedad y en el desarrollo de todo tipo de actividades, incluido el ocio. Claro, porque puede estar alguien que no tenga habilidad en las piernas o que esté en silla de ruedas, puede perfectamente utilizar la cabeza y trabajar en la computadora, ¿verdad? Claro. Y puede ser el mejor profesional ahí de la empresa o del lugar ese, si se le da acceso, por supuesto. Claro. Sin embargo, tienen muchísimas barreras. No solamente no tienen acceso, sino que tienen muchísimas barreras, porque muchos, a pesar de las barreras, lograron estudiar, educarse, tener un título. Destacarse, sí. Empleo y justicia social. A ver, justicia social, rápidamente. Bueno, justicia social tiene que ver con avanzar en la eliminación de las brechas que hoy existen. Nuestra sociedad está polarizada en términos de los accesos a los servicios públicos, por poner un ejemplo nomás. Entonces, la única forma de hablar de desarrollo y construir una sociedad y un país realmente desarrollado es si garantizamos el acceso a todos los servicios públicos y a la posibilidad de una vivienda digna
a todas las personas. Bueno, Steffi, te deseamos toda la suerte del mundo, abogada, máster en Derecho Internacional a través de la Universidad de Heidelberg de Alemania, tiene un máster en Administración de Empresas, es madre de María Eugenia, que tiene 6 años, vive hace 30 en Villa Elisa. Bueno, es la hija de Rubén y de Emma. ¿Viven tus padres? Sí, viven. Un abrazo grande. Nos estarán viendo por la tele. Bueno, un abrazo grande a Rubén y a Emma. Y es hermana de Joaquín, de Pasi, de David, de Macarena y de Sara. O sea que varios hermanos. 6 hermanos somos, sí. 6 hermanos. Bueno, en honor a toda tu familia hermosa, Steffi Careaga, tenés que hacer un sobresaliente rol, tenés que tener un sobresaliente rol y tener un sobresaliente trabajo llegando a la Cámara Baja del Parlamento. ¿Te parece? Sí, claro, esa es la idea, llegar rápidamente. ¿Qué le decís a aquellos que te están siguiendo, familiares, amigos, a gente que te conoce? ¿Qué le decís ahora mismo? Adelante. Estamos a 6 días de las elecciones, no podemos abdicar del derecho de construir futuro, de construir un país que nos merecemos. Es importante que este 30 de abril vayamos a votar, invitemos a familiares y amigos a ir a depositar el voto, porque el voto es una herramienta que nos sirve para decir basta ya a muchas cosas, a privilegios y privilegiados, y decir empecemos a construir un país que nos merecemos, con mayores oportunidades y derechos para todos. Así que les pido que me acompañen este domingo en las urnas. Estoy en la lista 9, opción 10, y me pueden seguir en las redes y seguir profundizando sobre mis propuestas, mis herramientas y mis capacidades, que las voy a llevar todo al Congreso para poder contribuir en la construcción de este país que nos merecemos. Nos trajo esto. Es como una suerte de bolsita, ¿verdad? Sí, es un basurerito para el auto. Claro, el auto, porque a veces uno, qué sé yo, quiere comer un chicle y no sabe dónde tirar. ¿Dónde tirar? Dónde tirar el Y a algunos se les ocurre tirar afuera, entonces para claro, eso. Entonces acá esto hizo ella, es un basurerito fantástico con una lapicera acá, con un, ¿cómo que se dice? Virome decimos nosotros, pero una caneta, dice el brasilero. Así que Steffi, espectacular. Steffi está acá. Steffi, bueno, la tenemos acá en vivo. Steffi Careaga, una chica hermosa de Villa Elisa, es ella, oriunda. ¿Naciste ahí vos? Sí, en Villa Elisa. Viví Elisa. Toda mi vida, me fui a la escuela, a todo ahí. Y todo, pero es un lindo ambiente dentro de todo. Sí, claro, y Villa Elisa es una ciudad recientemente desarrollada, o sea, va creciendo de manera desordenada, pero va creciendo. Lo que tenemos que evitar es que las ciudades de Central sigan creciendo de manera desordenada, porque el costo en términos de infraestructura, en términos de medio ambiente y transporte público, y en consecuencia de salud mental, es muy elevado. ¿Vos escuchaste hablar de Luis Fernando? Luis Fernando, el candidato a gobernación del Partido Colorado. Sí, escuché hablar de él. ¿Y qué te parece él? Tengo muy buen feedback, muy buena retroalimentación de él, de la gente de Capiatá. De Capiatá. De Capiatá. Dice que realmente siempre recibió a sus ciudadanos para, en conjunto con los ciudadanos, construir la ciudad. Así que... Bueno, pero no le conozco personalmente como a Ricardo Estigarribia. Ah, sí. ¿Y te quedás con cuál de ellos? Y yo no sé con quién me quedo. Hasta ahora mi voto en blanco. Bueno, 12 minutos de las 12. Bueno, muchísimas gracias. Estefanía Careaga con nosotros, quiere ser diputada por Capital. Vamos a la música. ¿Por Centrales? Central, sí. Por Central, perdón, diputada por Central. Diputada por Central.